y creo que todos los que participaron de la cueva pueden entender ya desde el título de este mensaje lo que eso significa para nuestras vidas. Recuperar la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios hablaba con Moisés y lo hacía en la montaña, bajaba en una nube y hablaba con Moisés, pero también después, posteriormente, se hizo un tabernáculo, una carpa de pieles de animales, a donde el pueblo se acercaba para escuchar la voz de Dios. Y dentro de ese tabernáculo se puso un cofre que era el Arca del Pacto, el mismo que buscaba Indiana Jones. Me fui muy lejos, ¿no? Creo que la única película que vi en mi vida, En busca del arca perdida. La única vez que fui al cine me parece que fue a ver esa película. Bien, el arca. En el arca, que era un cofre, había 3 cosas que eran un recuerdo al pueblo de la presencia de Dios. Ahí había un poco de maná, que era la comida, el alimento que ellos tuvieron en el desierto. Había una porción de maná. También dentro de esa arca estaban las tablas de piedra que Dios le había dado a Moisés dentro de esa arca. Y también allí estaba la vara de Aarón que había reverdecido. En un momento el pueblo desafió el liderazgo de Aarón, el hermano de Moisés, como sumo sacerdote, y dijo: cualquiera de nosotros puede ser sumo sacerdote, ¿por qué tiene que ser Aarón? Y Moisés dijo: no hay problema, es Dios el que va a decidir quién es la familia sacerdotal de su pueblo. Así que todos pusieron una rama seca con el nombre de la familia y la dejaron ahí en el templo, en el lugar santo. Y a la mañana siguiente, cuando fueron a recuperar esas ramas, la única rama que estaba verde, tenía flores y frutos, era la rama de Aarón. Todas las demás estaban secas como el día anterior. Entonces, dentro del arca estaba la rama de Aarón que había reverdecido. 3 cosas: la rama de Aarón, las tablas de la ley, y también había una porción de maná en ese lugar. El arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios. Donde estaba el arca estaba Dios. Acá me trajeron una arquita, es chiquitita. Un arca chiquitita, era un cofre, un arca, que donde estaba ese arca, estaba la presencia de Dios. Y quiero leerte 3 historias, son un poquito largas, estamos en la iglesia, por eso leemos la Biblia, y me imagino que si son un poquito largas las historias, te las vas a bancar igual porque viniste a escuchar la Biblia, ¿o no? Dice así la primera historia. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo, ¿a cuánto? A 4,000 de ellos. ¡Wow! Cuando el ejército regresó al campamento, los jefes de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba, porque ellos decían: no lo ensayamos. Eso es lo que pasó. Porque ellos dijeron, y tembló la tierra.
Los filisteos oyeron el griterío y se preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos? En el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas. Y dijeron: ánimo, filisteos, sean hombres, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros. Luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000. ¿Cuántos? 30.000, aparte de los 4.000 anteriores, soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí sentado en su silla vigilando el camino, pues su corazón temblaba de solo pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿Y a qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos no se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, dijo Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido delante de los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta, y como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había liderado al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la atendían dijeron: anímate, que has dado a luz un niño. Y ella no respondió, ni siquiera les hizo caso. Pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Y exclamó: se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. Esa es una historia tremenda, triste, terrible. 34.000 soldados del pueblo de Dios fueron muertos por sus enemigos. El sumo sacerdote Elí, que durante 40 años lideró al pueblo, guió al pueblo, muere cuando se entera de la noticia de la muerte de sus dos hijos y que el arca de Dios había sido capturada. Se cae de espaldas, se rompe la nuca y queda muerto ese mismo día. Muere el sumo sacerdote, mueren los dos hijos y el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, fue robada por los enemigos. Los filisteos se robaron el arca del pacto. La nuera de él, cuando va a dar a luz su hijo, las parteras la animan: anímate, estás dando a luz un hijo, estás trayendo nueva vida al mundo, vamos, anímate, mujer. Pero ella no le respondió ninguna palabra. Lo único que le salió del corazón a ella fue decir: Icabod, perdimos la presencia de Dios, perdimos la gloria de Dios. Se robaron la presencia de Dios.
nos quedamos solos, nos quedamos sin Dios. Esa era la preocupación que tenía esta mujer, y el mayor dolor que tenía ella en el corazón era: Dios no está más con nosotros. Nos robaron a Dios, se llevaron a Dios. Ahora somos un pueblo huérfano, somos un pueblo que no tiene Dios. Ese era el dolor que había en el corazón de esta mujer. Perdimos la presencia de Dios. Dios ya no está más con nosotros. Por eso digo que este es uno de los pasajes más tristes de la Biblia, donde hay una mujer que antes de morir, con todo el dolor de su alma, expresa: hemos perdido la presencia de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Elí, el sumo sacerdote? Ofni y Fines. Ellos eran sacerdotes también que oficiaban en el templo, pero eran hombres perversos, malvados. Cuando la gente traía sus ofrendas a Dios, que traían cabritos, chivitos, y los iban a quemar para ofrecer una ofrenda quemada a Dios, ellos decían: hoy tengo ganas de comer lomito de cerdo, así que sácame esto y déjamelo para mí. Esto no lo vamos a quemar, este asadito lo vamos a comer nosotros. Y así elegían de la ofrenda y sacaban de la ofrenda y comían ellos primero, y lo que sobraba lo daban como una ofrenda para Dios. Pero no solo eso, eran hombres promiscuos que traían prostitutas al templo. Y dice la Biblia que en el templo, cuando las mujeres venían a traer sus ofrendas, ellos como sacerdotes abusaban de esas mujeres en el templo. No tenían respeto por Dios, no tenían respeto por la presencia de Dios, no honraban a Dios, no honraban el ministerio que Dios les había dado. Hombres perversos. Por eso, cuando mueren los 4,000 soldados, la gente dice: el problema es que no tenemos el arca, por eso perdimos. Traigamos el arca, traigamos a Dios y vamos a ganar. Cuando el arca viene, ellos gritan y hacen temblar la tierra. Y los filisteos dijeron: ¿qué pasó? Dicen los filisteos. ¿Por qué tanto griterío en el pueblo de Israel? Y alguien dijo: es que el arca fue traída. La presencia de Dios fue traída al campamento. Así que ahora Dios va a pelear en contra nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron: bueno, vamos a pelear por nuestra vida porque no queremos ser esclavos. Y para sorpresa de los filisteos, los israelitas perdieron. Dios no peleó por los israelitas. Dios no los defendió a los israelitas. Y ese día fueron asesinados los sacerdotes, 30,000 soldados, y aparte se robaron el arca de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres perversos, los sacerdotes impíos, perversos, corruptos, inmorales y todo lo que usted quiera decir, creyeron que ellos podían manipular a Dios a su antojo. No pasa nada, yo lo manejo a Dios. Usted no lo dijo, pero lo pensó muchas veces. Y estos sacerdotes lo pensaron, dijeron: bueno, traigamos el arca y acá, ahora que tenemos el arca, Dios va a pelear por nosotros. Pero lo primero que aprendemos es que a Dios no lo manipula nadie. Bueno, hay muchos que creen que sí, parece. No se puede manipular a Dios. Ah, bueno, ahora me quedo más tranquilo. El pueblo fue derrotado, el arca fue robada, los filisteos se llevaron el arca a su tierra porque ellos dijeron: ahora nosotros tenemos el poder, tenemos el arca, lo llevamos a nuestro templo y sumamos poder. Ya tenemos nuestros dioses poderosos, ahora tenemos los dioses de los hebreos que son más poderosos, juntamos los dioses con dioses y vamos a ser invencibles. Así que dejaron el arca en el templo del dios Dagón y a la mañana siguiente
cuando fueron al templo, la estatua del dios Dagón se había caído de cara al piso y se había descogotado y habían perdido las manos también. Así que el dios de ellos se rompió delante del arca del pacto y a la gente le empezaron a salir tumores. Entonces la gente empezó a decir: devolvamos el arca, devolvamos estos dioses, porque nos estamos enfermando y nos estamos muriendo todos. Así que los filisteos entendieron de que ellos no podían manipular tampoco a Dios. A Dios no se lo puede manipular. Yo no puedo hacer que Dios haga lo que yo quiero. Yo tengo que hacer lo que Dios dice. ¿Me dice amén? La segunda historia, los filisteos ponen el arca en un carro nuevo, atan 2 vacas a esa carreta para que la tire, y la carreta se va hacia el pueblo de Israel. Llega la carreta a Israel, todos contentos porque los filisteos devolvieron el cofre, devolvieron la presencia de Dios. Y ahora David intenta traer el arca a Jerusalén. Y dice así, 2 Samuel 6, la segunda historia que te leo. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, que era hijo de Abinadab, extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. Y David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: ¿cómo voy a traer el arca del Señor? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Y en cuanto dijeron al rey que por causa del arca del Señor el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Ahí está el arca en la casa de Abinadab. David dice: la vamos a traer a Jerusalén, que es el lugar donde yo vivo. Yo quiero tener la presencia de Dios en mi casa, la quiero tener cerca, quiero que Dios viva con nosotros. El arca es trasladada en una carreta, la carreta pisa una piedra, se mueve la caja que estaba arriba de la carreta, que era el arca del pacto. Usa la va a acomodar y en ese instante cae fulminado delante de Dios. Dios está dando una lección. Es cosa seria su presencia y no podemos menospreciarla. Que fue lo que hizo Usa, te lo voy a explicar un poquito más adelante. Y la tercera y última historia que te voy a leer es que el profeta Samuel nos muestra algunos principios claves para relacionarnos con la presencia de Dios. Leo esta historia, la última, y vamos a la enseñanza espiritual. En 1 Samuel 7 dice así: los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que está en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. ¿Cuántos años? 20 años. Y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Querían tener una experiencia con Dios, querían que Dios les hablara.
Por eso Samuel dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Y cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a liderar a los israelitas. Y cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Y al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Y Samuel tomó entonces un pequeño cordero y lo ofreció en holocausto al Señor. Y luego clamó al Señor en favor de Israel. Y el Señor respondió. Y mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Y esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Y estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, y desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos, y Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Muy bien, 3 historias bastante largas, pero como te dije, estamos en la iglesia y tenemos que leer la Biblia. Cuando la iglesia se reúne es bueno que lea la Biblia. 3 historias diferentes. La primera, Israel pierde el arca, pierde la gloria de Dios, los filisteos los derrotan, matan a 34,000, muere Elí, muere sus hijos, y la nuera de Elí dice: hemos perdido la presencia de Dios. Nos robaron la presencia de Dios y la gloria de Dios. La segunda historia, los filisteos devuelven el arca y el arca va a la casa de un tal Abinadab. ¿Y está cuántos años en esa casa? 20 años. ¿Y usted escuchó que en esos 20 años pasaron cosas extraordinarias en la casa de Abinadab? No pasó nada. 20 años el arca del pacto en esa casa, en esa familia, pero tristemente no se notaron cambios. ¿Por qué no hizo cambios el arca en la casa de Abinadab? Y en 3 meses el arca revolucionó la casa de Obed-edom. La casa de Obed-edom fue bendecida, sus ganados, su hacienda, su tierra, su salud, su economía, todo fue bendecido y prosperado en 3 meses, y acá en 20 años no pasó nada. Algo tiene que haber, porque el arca era la misma arca y tenía maná, tenía las tablas de la ley, tenía la vara de Aarón. Era el mismo arca que durante 20 años en una casa no hizo nada y en otra casa en 3 meses lo revolucionó todo. El país se enteró de lo que estaba pasando en la casa de Obed-edom. ¿Estamos de acuerdo? Ya se gastaron los saúlos, los leones que vinieron. ¿Qué pasó en la casa de Abinadab?
Lo que pasó en la casa de Abinadab fue que ellos no honraron ni valoraron la presencia de Dios. El arca para ellos era un mueble más. Ahí está el arca. Era como decir la mesita de luz que tenemos ahí en el dormitorio. La mesita, esa chiquita que la podemos usar para ir a tomar mate a otro sector de la casa. Trae el arca que nos vamos a tomar unos tereré abajo del árbol. O sea, trae el arca que voy a poner los pies arriba para mirar televisión más cómodo. Para Abinadab y para sus hijos, el arca nunca representó la presencia de Dios. Para ellos solo fue un cofre, solo fue un mueble más de la casa. Nunca respetaron la presencia de Dios, nunca honraron a Dios, nunca valoraron a Dios. Y por eso el día que ellos llevaban el arca para USA era un mueble. Estamos haciendo una mudanza, es un mueble más. Hoy este mueble que se desacomodó, va, un empujón para acomodarlo en el carro. Inmediatamente Dios hace un juicio y él cae muerto, como si hubiera tocado la electricidad, cae fulminado. Porque ese hombre vivió 20 años con la presencia de Dios, pero nunca la honró, nunca la valoró, nunca la respetó. Para él el arca solo era un mueble que le habían dejado en la casa, que no sabían para qué usarlo, que molestaba, que estaba ahí en la casa, pero que no servía para nada. Amados, cuando David decide traer el arca a Jerusalén, comete el error de traerla en carros nuevos. Y el consejo de usar un carro nuevo para trasladar el arca se lo habían dado los brujos de los filisteos a sus líderes. Ellos le preguntaron a los brujos, ¿qué hacemos con el arca? Y los brujos y los adivinos le dijeron, hagan una carreta nueva y pongan ahí 2 animales, 2 vacas que nunca hayan tirado ninguna carreta y mándenla de esa manera. 2 vacas que nunca tiraron una carrera y una carreta nueva. David copia el modelo de los brujos de los filisteos y dice, el arca de Dios hay que traerla en una carreta nueva. Dios nunca le dijo que el arca se traslada en una carreta nueva. Es más, si tenemos una foto del arca ahí, usted va a ver que tiene 2 travesaños, 2 palos. Y el arca tenía que ser llevada en el hombro de los sacerdotes. La foto del medio. El arca tenía que ser puesta en el hombro de los sacerdotes. De esa manera se tenía que llevar el arca. David aprendió una gran lección ese día. David intenta hacerlo a su manera. Pero ¿saben qué? Las cosas de Dios no las podemos hacer a nuestra manera, sino que las tenemos que hacer a la manera de Dios. Y cuando el arca, nosotros diríamos casualmente, se la llevan a la casa de Obed-edom porque ahora nadie la quiere tener. Abinadab la tuvo 20 años y el arca no sirvió de nada 20 años en la casa de él. Ahora que la sacan, muere uno de sus hijos. Entonces el arca está ahí a mitad de camino en un campo y la gente dice, yo no quiero ese mueble, yo no quiero esa arca, llévensela. Y un poco como para no dejarla ahí tirada, dice, bueno, a ver, ¿a quién se la llevamos? A Obed-edom, acá, este no puede decir que no, está cerca, se la dejamos a él. Es como decir, dejemos esto que molesta acá, dejemos esto que molesta por acá. Y le llevaron el arca a Obed-edom. Pero cuando el arca llegó a la casa de Obed-edom, hubo una diferencia abismal entre la casa de Obed-edom y la casa de Abinadab. Porque cuando el arca llegó, la familia de Obed-edom empezó a honrar la presencia de Dios y eso marcó la diferencia. ¿Saben qué pasa? Nosotros podemos venir 20 años a la iglesia,
como el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no cambiar nada, no cambiar nunca, porque no respetamos a Dios, porque no honramos la presencia de Dios. Y no importa los años que yo tenga en la iglesia, puedo tener 40 años, puedo tener 60 años en la iglesia, pero la presencia de Dios no respeta los años que tengas en la iglesia. Dios honra a los que le honran. Este hombre la tuvo 3 meses y Dios lo bendijo. El país entero se enteró. La casa de Obed-Edom está siendo bendecida. Todo crece, todo prospera, todo florece. Están sanos, están bendecidos hasta la coronilla, hasta las orejas, de pie a cabezas. Están súper bendecidos. Y David dice, es el arca, es la presencia de Dios la que bendijo a Obed-Edom. Es la presencia de Dios la que trajo prosperidad a esta casa. Por eso vamos a buscarla. El pecado nos roba la presencia de Dios. Y si yo quiero recuperar la presencia de Dios, yo tengo que honrar el arca, honrar la presencia de Dios. Vos y yo necesitamos recuperar la presencia de Dios. Yo no quiero que seamos una iglesia de gente religiosa, que venimos acá y nada nos pasa, no cambiamos. Yo quiero que cada vez que nosotros vengamos a este lugar, tengamos una experiencia sobrenatural con Dios. Que en este lugar podamos honrar a Dios, adorar a Dios, y podamos salir de aquí diciendo, realmente Dios estaba en este lugar. Que podamos decir, realmente viví una experiencia sobrenatural con Dios. Yo sentí a Dios en ese lugar. ¿Cuánto hace que no sentís a Dios en una reunión? Que entrás y salís igual que como entraste. ¿Cuánto hace que Dios no te habla? ¿Cuánto hace que Dios no te confronta? ¿Cuánto hace que la presencia de Dios es un mueble más para vos en tu casa? ¿Cuánto hace que no respetamos y no honramos la presencia de Dios? Cada uno de nosotros sabrá. Por eso cuando leemos la última historia, que es la de Samuel, Samuel nos enseña a prepararnos para recuperar la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren recuperar la gloria de Dios? Como iglesia nos tenemos que preparar para nuevos niveles de la gloria a las que Dios nos quiere llevar. Dios tiene cosas más grandes de las que hemos visto. Los hombres que hoy regresaron después de apartarse 24 horas para que Dios les hablara, pueden dar fe de que Dios es real. Dios habla, Dios nos enseña, Dios nos toca, Dios nos quebranta. Dios hace cosas nuevas. Y fue solo un día que apartaron para Dios. Pero nos tenemos que preparar porque Dios quiere derramar su gloria sobre toda la iglesia. Dios nos quiere mostrar cosas mayores. Por eso tenemos que entender cuáles son las repercusiones de recibir esa presencia y esa gloria. ¿Qué va a pasar si la gloria me visita? Toda mi casa va a ser bendecida. Esta ciudad va a ser bendecida por causa de los hijos de Dios. El arca representaba la presencia de Dios. Hubo gente que no respetó la presencia de Dios y pagó las consecuencias con su propia vida. Hubo gente que no honró a Dios y maldiciones vinieron sobre ellos. Hubo gente que no honró a Dios y nunca tuvo un crecimiento espiritual. Por eso es importante que vos y yo nos preparemos para ir a otro nivel con Dios. Amén. Lo primero que Samuel le dice al pueblo es, hay que revisar el corazón. Samuel convoca al pueblo en Mizpa
y le dice, es necesario que nos volvamos a Dios de todo corazón. No podemos ser personas tibias. Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Samuel le dice al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté y dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de sus enemigos. El primer paso es volvernos a Dios de todo corazón. El primer paso es sacar los ídolos de nuestra vida. Pastor, pero yo no tengo más al Gauchito Gil en mi casa. Está bien. A San La Muerte ya no lo tengo más. El gatito chino ese que era para las... No, ya no lo uso más. El elefantito con el billetito cruzado en la trompa tampoco lo tengo. Pastor, yo ya me deshice. Tenía una ristra de ajo con un moño rojo ahí, pero ya no la uso. Ahora puse mi confianza en Jesús. No puse la confianza en una herradura ahí en la puerta. No tengo nada de eso. Puede que no tengas el gatito chino que te marea. La mirás un rato y... Pero, ¿cómo está nuestro corazón? A veces tenemos el corazón lleno de codicia y eso es idolatría. A veces tenemos el corazón lleno de lujuria y eso es pecado. Y eso es idolatría. A veces nosotros tenemos el corazón lleno de engaño y de mentira. Por eso Samuel dice, es necesario volverse a Dios de todo corazón. Y el pueblo de Israel públicamente dice, hemos pecado contra Dios. Y se arrepintieron de todo corazón. Qué difícil que es arrepentirse, ¿no? Ustedes me miran con una carita como diciendo, no, pastor, a mí no me cuesta nada arrepentirme. Está equivocado usted, pastor. A mí no me cuesta arrepentirme. Es difícil arrepentirse. Es difícil reconocer delante de Dios, sí, yo pequé, yo hice lo malo. Muchas veces cuando nosotros somos confrontados con nuestro pecado, lo primero que hacemos es ponemos excusas y argumentos. Muchas veces sentimos vergüenza cuando somos descubiertos en el pecado. Y hay muchísima gente que cuando es descubierta en el pecado, lo primero que hace es decir, me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor. No es que no hay amor. En esta iglesia te descubrieron que estabas cometiendo adulterio, no lo querés reconocer, no querés arreglar tu familia y te vas a otro lado donde nadie te conoce. En esta iglesia te descubrieron que le estabas pidiendo plata a todo el mundo y sos un estafador, una estafadora y te vas a otro lado diciendo, no, en esta iglesia no hay amor. Me voy a otra iglesia. Eso no es arrepentimiento. Cambiar de iglesia no es arrepentimiento. Y cuando uno los ve en otra iglesia y por ahí están sirviendo y trabajando y uno dice, uy, pobre iglesia y pobres hermanos. Porque lo que hizo acá lo va a hacer allá. Lo mismo. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, porque él había tenido relaciones sexuales con Betsabé, la esposa de un soldado, la había embarazado, Natán le dijo, tú eres ese hombre. David dijo, pequé contra Dios. Natán le dijo, no vas a morir. Pero si David ese día ponía excusa y decía, es que ella me buscó, se puso a bañar ahí a la vista de todo el mundo, no fue culpa mía. Ese día David caía muerto delante de Dios, perdía su reino, perdía la vida, perdía todo. Pero como él reconoció, pequé contra Dios, ¿qué excusa voy a poner? Yo pequé contra Dios. No justificó su pecado. Amada iglesia,
El mejor negocio del mundo que podés hacer con Dios es decir: sí, Señor, yo pequé, perdóname. No me puedo justificar. Yo no puedo disfrazar esto. ¿Cómo lo voy a dibujar? Los hijos del sacerdote Elí hacían cualquier clase de perversión en el templo y a ellos les parecía, bueno, si todos lo hacen, no pasa nada, todos lo hacen. No es que todos lo hacen. Si vos querés la presencia de Dios, tenés que arrepentirte de todo corazón y buscar a Dios de todo corazón. Si solo siento vergüenza porque me descubrieron, es que yo en el fondo quiero seguir pecando, no estoy arrepentido. Me siento avergonzado porque fui descubierto. Quita los ídolos de tu corazón. Es lo que Dios le pide al pueblo. Amada iglesia, saquemos los ídolos del corazón. Lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Si tenemos problemas con la mentira, dejemos de mentir. Si tenemos problemas de que somos personas que levantamos falso testimonio, dejemos de hacerlo. Si tenemos problemas con la inmoralidad sexual, dejemos de pecar contra Dios. Y la presencia de Dios será una bendición para nuestras vidas. Lo segundo que Samuel le pide al pueblo es que dediquen su vida a servir a Dios solamente. Cuidemos el arca, cuidemos la presencia de Dios. Consagremos nuestra vida a Dios de verdad. De verdad. No seamos gente religiosa. Seamos personas que están consagradas a Dios. Yo estoy dedicado para Dios. Yo vivo para servir a Dios. Miren, todos hemos aprendido de chicos a rezar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice: venga a nosotros, ¿qué cosa? Y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Sí, pastor, ¿y eso qué quiere decir? Que cuando vos le decís a Dios, venga a tu reino, le estás diciendo que sos el rey de mi vida. Vos sos el rey, yo soy el súbdito. Voy a hacer lo que vos digas. Yo no voy a hacer lo que quiero, voy a hacer lo que vos quieras. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en mi vida. Soy tu siervo, vos sos mi rey. Wow. A partir de ahora no rezan más el Padre Nuestro. ¿Qué más le pide Samuel al pueblo? Le pide arrepentimiento y santidad. Es importante que nos reunamos como iglesia, pero cuando nos reunimos como iglesia, venimos a honrar a Dios. Porque Jesús dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amada iglesia, cuando nos reunimos, el Señor está en medio nuestro. Y lo último que hace Samuel con el pueblo es, hace un pacto. Trae un corderito, te lo leí recién, un poco rápido. Pero dice Samuel: reúnan al pueblo en Mizpa para que yo ruegue por ustedes. Y también ayunaron aquel día y públicamente confesaron: hemos pecado contra Dios. Y después él tomó un cordero, derramó la sangre. Esa sangre representa a Jesús, el Cordero de Dios, que derramó su sangre por nosotros e hizo un pacto de salvación por nuestras vidas. Por eso es importante que vos y yo hagamos un pacto con Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados de que el pueblo se vuelve a Dios? Mientras ellos están en la presencia de Dios, haciendo un pacto con Dios, haciendo un pacto entre ellos como pueblo de que iban a buscar a Dios, sacaron los ídolos de su vida, confesaron sus pecados, se levantó el enemigo. No te asustes si esta noche o mañana se levanta el enemigo, porque cada vez que alguien decide comprometerse con Dios, el diablo se levanta. Siempre es así. Pero miren lo que pasó ese día. Los filisteos se levantaron para venir en contra de ellos, pero ahí estaba Samuel y ahí estaba el pueblo. Y dice la Biblia
que ese día Dios lanzó grandes truenos contra los filisteos y esto creó una confusión entre ellos y cayeron derrotados delante de los israelitas. Déjame decir una cosa: si vos te comprometés con Dios, a pesar de que se levante oposición y guerra, el Señor defiende a su pueblo y los enemigos huyen confundidos. Quiero que lo celebres, que lo grites. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Dios peleará por nosotros. Quédate de pie, que ya termino, quédate de pie. Lo segundo que pasa ese día es que ellos cayeron derrotados y los israelitas los persiguieron, matándolos en el camino. Y Samuel tomó una piedra y dijo: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, o el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Y estos fueron subyugados, fueron dominados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Hay una verdad aquí: el pueblo fue libre de la opresión y nunca más el enemigo invadió su territorio. Esta es una verdad que quiero que la guardes en tu corazón. Satanás huirá delante de ti. El diablo no volverá a invadir ni tu casa, ni tu vida, ni tu familia, ni tu economía, porque estás bajo la gloria de Dios. No volvieron a invadir. No volvieron a invadir. No volvieron a invadir. No volvieron a invadir. Quiero que hoy te levantes y que te pongas bajo la presencia de Dios y declares: mi casa no será invadida por Satanás y sus demonios. En mi casa no reinará la maldad ni el pecado. En mi casa honraremos la presencia de Dios. Y lo tercero y último, ¿lo quiere escuchar? Cuatro lo quieren escuchar. A ver si consigo dos más. ¿Quiere escuchar lo último? Dice que ese día fue así como los israelitas recuperaron. ¿Qué dice? Recuperaron las ciudades que los filisteos le habían capturado anteriormente, desde Cron hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. Lo tercero y último que quiero enfatizar es que el pueblo recuperó todo lo que el enemigo les había quitado y las ciudades fueron restituidas. Hay una orden cuando estás bajo la presencia de Dios de que el diablo tiene que restituir lo que le ha quitado los hijos de Dios, y la restitución viene. Alguien lo tiene que creer, alguien lo tiene que celebrar. Viene la restitución. El diablo no se puede quedar con lo que te pertenece. El diablo no se puede quedar con lo que es mío. Bajo la presencia de Dios lo recupero todo. Bajo la presencia de Dios todo me es restituido. Por eso hoy es una noche para honrar la presencia de Dios, para respetar la presencia de Dios, para ponernos bajo la presencia de Dios. La presencia de Dios marcó la diferencia en la casa de Obed-Edom. Fue tanta la honra que ellos le dieron a Dios, que el día que David llevó el arca,
Obed-edom y su familia dejaron su campo, dejaron su tierra, dejaron sus animales y se fueron detrás del arca. Obed-edom se mudó a Jerusalén y él y sus generaciones se dedicaron a cuidar el arca de Dios. Lo grité, pero capaz no escuchaste. Obed-edom dejó la tierra, dejó los animales, dejó el campo, dejó todo. Y con 70 personas de su familia se fueron a Jerusalén. ¿Por qué se fueron? Se fueron detrás del arca. Se fueron detrás de la presencia de Dios. Ellos dijeron, si Dios se va, ¿para qué me voy a quedar en este campo? ¿Para qué me voy a quedar en esta tierra? ¿Para qué me voy a quedar en esta casa? Si Dios no está acá, yo me voy detrás de Dios. Sí, Señor. 400 años después, todavía había descendientes de Obed-edom sirviendo en el templo, cuidando la presencia de Dios. Señor. Sí, Señor. Si vos honrás la presencia de Dios, no faltarán tu familia, hijos, nietos, bisnietos, tátaras, nietos, que van a seguir honrando la presencia de Dios hasta 1000 generaciones. Ahora sí.